en el módulo de pie y alrededor de lo bolivariano. Y hoy vamos a hablar del manejo de la enfermedad de Haglund, pues que era el tema que tenía destinado para el módulo. Entonces, no está pasando. Como objetivos que me tracé para la charla fue conocer las generalidades pues, de la anatomía clínica y diagnóstico de la enfermedad de Haglund, que a pesar de que no era parte del tema, pues como es la primera vez que empezamos acá, así empezamos el módulo y tenemos R1, incluí algunas cosas muy puntuales. Ahora no nos pasa, yo soy como aquí el... ¿No les está pasando? Está pagando. Sí. Me quedé ahí. Doctores, ¿a ustedes les está pasando la presentación? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, Identificar las pautas, y la evidencia del manejo conservador de la enfermedad de Haglund y conocer las técnicas quirúrgicas, las principales indicaciones y qué resultados tienen pues estas técnicas en la literatura para el manejo de esta. Como introducción, entonces, pues digamos que como definición grande, la enfermedad de Haglund es la deformidad asociada a una deformidad posterior superior del calcáneo, que además ya, pues, se acompaña de una tendinopatía del Aquiles y una bursitis retrocalcánea. No se ha descubierto pues hasta ahora, hay varias teorías de cuál puede ser la etiología asociada de esta enfermedad. Se habla que puede tener un componente hereditario, también un aumento pues, en la tensión, en la inserción del tendón del Aquiles y en su eje pues, de tensión. También se ha asociado pues, o tiene más incidencia en el pie cabo y con algunos deportes y el tipo de calzado se ha encontrado una incidencia pues, mayor, por lo menos de sintomatología en estos pacientes. Indudablemente, pues esto sí está demostrado, es más común en mujeres que en hombres. Generalmente la edad es una mediana edad por encima de los 20-30 años en promedio, no es ni de niños ni de personas pues, en el otro extremo de la vida. Y en algunos casos también se acompaña de una deformidad que sea bilateral. Un poquito de anatomía, entonces como para recordar, el tendón de Aquiles es una aponeurosis que va a estar formada entre los gastrocnemios, en esta parte con el sóleo también, y que viene y se inserta en la región posterior del calcáneo, y se ha hablado que esto hace parte como de un complejo que se acompaña con la fascia plantar, y todo este es el eje pues, de la región posterior del pie. Es un tendón, pues, o esa aponeurosis, tiene un diámetro en promedio de 5 a 6 milímetros si uno lo midiera de anterior a posterior en promedio, y su principal componente es el colágeno tipo 1. Se habla que esta estructura es una estructura aneuronal, digamos, como estructura, pues la banda, digámoslo así, pero pues tiene cercanías con algunas inervaciones nerviosas que pueden también, pues, ser la causa de los síntomas en algunos casos. Está tostando. ¿Qué? Espérate a ver si... Ya. Entonces, es muy importante tratar de diferenciar, porque realmente en la literatura los límites de cada una de estas alteraciones son bastante confusos, digámoslo así. Entonces, recordar que la deformidad es esa condición, digamos, o esa protuberancia ósea estática que es posterior, superior y lateral. Eso es hablar de una deformidad de Haglund como tal. Esta deformidad, en algunos casos, porque hasta un 30% de las personas pueden tener la deformidad sin presentar síntomas, esta deformidad puede llevar en algunos casos, como hemos visto, a una bursitis, pues a una irritación de ese tejido bursal que acompaña la región insercional, y si esto, digamos, progresa, podría asociarse a una tendinitis insercional del Aquiles, que es cuando ya hay esa degeneración mucinosa del tendón, y todo esto es lo que se habla como una enfermedad de Haglund, cuando están presentes las tres condiciones. La presentación clínica que vamos a tener con estos pacientes, entonces van a ser pacientes que presenten un dolor, una deformidad pues, y un edema en la región posterior del talón, que tengan esa eminencia, como vimos, esa deformidad de Haglund posterior superior. En general lo que se habla es que este dolor empeora después del reposo, no es asociado a la actividad, sino que empeora después del reposo, y que los pacientes van a presentar quejas de intolerancia en la región posterior pues, del tobillo al calzado.
Lo importante, entonces, como vimos, como personas pueden tener la deformidad sin necesidad de hacer los síntomas, entonces la clínica va a ser, digamos, uno de los pilares fundamentales para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Harvey. El examen físico es bastante confuso y bastante difícil, sobre todo porque en muchas ocasiones pueden coexistir varias patologías, digamos, en la región posterior del talón del paciente. Entonces, la distribución del dolor, vamos a tratar de diferenciarlo, y hay artículos tratando de diferenciar la clínica, si es una bursitis, si es una tendinopatía insercional, lo cual es bastante confuso. Se ha escrito también el signo de la pinza, que es, digamos, presionar en la región lateral al tendón del Aquiles y definir en qué punto exacto es el dolor por parte del paciente, tratando de aclarar un poco si es en la región medial, pues asociado a una tendinopatía del Aquiles, o si es en las regiones más laterales, asociado pues a una bursitis. También vamos a tener un dolor en ese recorrido del tendón o engrosamiento, si es posible palparlo en la región insercional. Y siempre pues tendremos que mirar si la musculatura posterior, porque como les explico, esto es como un complejo, todo el gastrosóleo, el Aquiles e incluso algunos incluyen la fascia plantar. Entonces esto también debe ser pues parte importante del examen físico. Como les cuento, entonces, la bursitis, la tendinitis del Aquiles, la fascitis plantar, va a ser bastante difícil de diferenciar, pues, como toda esta clínica, porque, como vemos, pues, los síntomas van a ser el dolor en la región posterior y muchas veces en el momento agudo los pacientes van a referir dolor en toda esa parte posterior y pues muchas veces pueden estar también pues, las alteraciones de manera conjunta. Entonces eso, digamos, que por lo menos en la literatura que encontré es bastante difícil pues como de diferenciar cada una de las condiciones. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Obviamente con la clínica, como ya les expliqué anteriormente, la radiografía pues va a ser uno de los pilares fundamentales. La idea es hacerlo comparativo, tratando de buscar esa deformidad de Hawkins como tal. La ecografía, digamos, para otras condiciones asociadas, puede tener como cambios asociados en la bursa, engrosamiento del tendón, pero no tiene muy buena reproducibilidad pues, para el diagnóstico. Y la resonancia la reservamos pues, para diagnósticos más complejos y para el planeamiento quirúrgico. Algunos autores lo escriben como una buena ayuda. ¿Qué vamos a tratar de ver, qué vamos a buscar en esas radiografías? Entonces vamos a buscar el ángulo de Fowler-Philip, que es este ángulo que vamos a trazar en la superficie plantar, pues una línea en la superficie plantar del calcáneo y otra en la región posterior del calcáneo. Lo normal es de 45 a 70, y pues cuando esté mayor de 70 puede ser o a expensas de la región posterior del calcáneo o a expensas de un pie plano, que también pues puede ser lo que cause este aumento. El ángulo de altura del calcáneo, que lo vamos a hacer con una línea que pase a través de la superficie de apoyo de todo el pie y una línea que pase en la superficie plantar del calcáneo. Como vemos acá, pues en la región azul va a ser normal de 15 a 18, de 18 a 32, pues no está muy claro en la literatura qué pasa con estos pacientes, pero mayor de 32, pues sí se ha correlacionado, digamos, a un componente anormal. Además, este ángulo que no sé pronunciar es como una mezcla de los dos anteriores, entonces lo vamos a hacer con una línea que pase en la... Chabot-Liet, o algo parecido. Una línea que pase en la región posterior del calcáneo, pues de forma, digamos, perpendicular a la línea de apoyo plantar, y otra que pase en la región, en la cortical posterior del calcáneo, posterior superior. Y lo mismo, pues, en la región inferior, una que pase en la superficie de apoyo de todo el pie y otra en la cortical plantar del calcáneo, y se va a hacer una resta del ángulo alfa, que sería este de la parte de abajo, y el beta en la región superior, y pues debería ser menor de 12. Pero ninguno de estos ángulos que les he hablado, o sea, digamos que esos son los que uno debe medir y debe considerar, pero ninguno, o por lo menos en lo que busqué, no encuentro en la literatura una asociación directa con una enfermedad de Harvey. Este es el único que en un estudio más o menos reciente sí se encontró una correlación, pero más que las líneas de Hennegan-Pablo, es esa relación entre la línea. Estas son las líneas de Hennegan-Pablo, que es una en la cortical inferior pues, del calcáneo, en la cortical más plantar, y otra en la región superior.
y ellos hacen en el eje del calcáneo una línea pues en ese eje, y la diferencia, esta es la línea X, la superior es la Y, y la relación entre eso cuando está menor de 2.5 sí se ha correlacionado pues con enfermedad de Hartmann. Entonces eso es como a grandes rasgos unos puntos muy puntuales, muy bien para la evaluación de la enfermedad de Hartmann. Entonces, ahora sí, ya entrando en el tema del día de hoy, cuando uno tenga un paciente que cumpla todas esas condiciones, el tratamiento lo podemos guiar, digamos, en dos estrategias grandes: la estrategia del manejo ortopédico y la estrategia del manejo quirúrgico. La prevención está descrita para evitar, digamos, esta sintomatología de la enfermedad de Hartmann. La literatura habla que calentar previo al ejercicio pues ha demostrado, obviamente ninguna de estas intervenciones pues tiene una evidencia lo suficientemente fuerte en la literatura, pero están descritas. Calentar previo al ejercicio, usar ropa adecuada en climas fríos, porque se ha encontrado pues una mayor incidencia en pacientes que realizan actividad física en climas fríos, y que tengan un calzado adecuado que no sea demasiado apretado en la región posterior para que pueda generar algún tipo de síntomas. Y ya el manejo conservador, cuando el paciente presente la enfermedad de Hartmann, lo ideal es que se debe hacer 3 meses al menos en pacientes que sean deportistas, o 6 meses en el resto de la población para definir si las estrategias de manejo ortopédico fueron exitosas o no fueron exitosas. ¿Cuándo vamos a quitar, digamos, de nuestro baraja de posibilidades de tratamiento del manejo conservador? Cuando los pacientes ya por alguna razón sepamos que tienen una ruptura completa del tendón, que eso pues ya pasaría a ser como otro espectro de patologías, no entraría dentro del manejo conservador. Y cuando se hace un manejo conservador juicioso, como lo vamos a ver pues más adelante, en la literatura hay reportadas tasas de éxito desde el 29 incluso hasta el 84%, dependiendo pues de la serie que uno hable y de los desenlaces que hable, 84% para reintegrar las actividades previas a la patología y control del dolor. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo conservador? Lo primero, inicialmente cuando el paciente esté muy sintomático, el cambio de calzado que en la región posterior esté descubierta va a ser una de las intervenciones que tendremos que hacer. El uso de plantillas y taloneras posterior a la resolución, digamos, de los síntomas más agudos, para disminuir pues como esa tensión en el eje del Aquiles, está escrito que también ayuda dentro del manejo. Cuando el paciente esté muy sintomático, inicialmente se puede hacer una inmovilización, algunos hablan de férulas o yesos por un tiempo, por 1 o 2 semanas. Obviamente el control del dolor, la modificación de la actividad física, por lo menos en el momento agudo, pues el reposo va a contribuir a la mejoría de la inflamación en esta región posterior del pie. Y la fisioterapia, algunos autores describen que si presentan la deformidad de Hartmann, pues uno debería como no ser tan acucioso, por lo menos con los ejercicios excéntricos del fortalecimiento del tríceps, porque podría perpetuar un poco la patología en el momento inicial. Entonces uno debería esperar un tiempo con estas medidas iniciales y ya posteriormente pues sí empezar la fisioterapia con los ejercicios excéntricos y el fortalecimiento del tríceps. La analgesia tiene evidencia, por lo menos en lo que revisé, únicamente los antiinflamatorios no esteroideos. Los opioides pues, podrían contribuir al síntoma, pero no tienen evidencia clara en que mejore la patología como tal. Las infiltraciones es otro de los procedimientos que se podría describir para esto, pero más que un procedimiento terapéutico, lo hablan como un procedimiento diagnóstico, en algunos casos tratando de diferenciar cuál es la causa del dolor en el paciente, que a veces puede ser confuso, sobre todo en el momento agudo. Y la recomendación, si es que idealmente sea sin esteroides, para evitar pues rupturas, porque si se pone intrasustancia, digámoslo así, en el tendón, por lo menos en un estudio en conejos, encontré si podría tener rupturas pues, de la región tendinosa. El plasma rico en plaquetas está descrito, tiene una evidencia, digamos, buena en estos tipos de casos. Lo reservamos pues, para pacientes en los que no mejoren con las otras estrategias de manejo conservador. Dentro de todo tiene mejor evidencia en las tendinitis no insercionales que en las insercionales, pero digamos que podría tener cabida en algunos casos. Incluso estos autores en una revisión sistémica
sistemática del 2015 encontraron pues que el plasma rico en plaquetas tenía mejores resultados para dolor y reintegro que las funciones secas que se había descrito en algún tiempo que podrían hacer parte del arsenal, y las ondas de choque. Y finalmente también las ondas de choque se ha descrito que pueden hacer una disminución en el dolor, es para lo que tienen evidencia, y también pues tienen mejores resultados, sobre todo en las tendinitis no insercionales, pero pues parte del arsenal que tenemos. Entonces, así grande, a modo de resumen, pues estas recomendaciones, que es de un artículo de Food and Alcohol en el 2017, lo que tiene, digamos, una evidencia más soportada en la literatura van a ser los ejercicios, pero no en ese momento inicial, porque como les digo, puede perpetuar un poco la patología, y las ondas de choque. El resto, la evidencia, digamos que no lo soporta tan fuerte en la literatura, y siempre recordar que debe ser al menos 3 meses en deportistas y 6 meses en el resto de la población, para no definir pues, que tengan una falla con el manejo conservador. El tratamiento quirúrgico, entonces, vamos a tener como 4 estrategias grandes que podremos aplicar en estos pacientes. Una es el desviamiento y la desinserción pues, y desviamiento del tendón y una aumentación en algunos casos, o una reinserción del Aquiles. La otra es la resección de la bursa retrocalcánea, también la resección de esa deformidad posterior-superior y lateral, que es lo que llamamos la deformidad de Haglund, y las osteotomías del calcáneo, que digamos van a ser pues, otra de las estrategias que tenemos en algunos pacientes. Y estas estrategias en la literatura se han descrito tanto de forma artroscópica como de forma abierta o mínimamente invasiva, por lo menos en las osteotomías del calcáneo. Entonces, a modo de técnica, hay varias técnicas pues, y varios abordajes, sobre todo para las técnicas abiertas, para llevar pues, cualquiera de estas estrategias. Esto es un artículo pues, que encontré que mostraba varias técnicas, entonces lo traje para explicar. Se hace una incisión, digamos, en la región, puede ser a nivel medial en el tendón o un poco más lateral. En ese punto se puede hacer una desinserción de menos del 50% del tendón de Aquiles, y una resección pues, de la deformidad cuando lo tenga. Incluso algunos hablan, porque no todos, de un retiro de las calcificaciones si el paciente tiene calcificaciones intrasustancia. Otros definen que no hay necesidad de retirarlo, así que no, y pues presentan resultados también convincentes en ese aspecto. Posteriormente pues se quita la bursa, se desvía todo el tejido, se retira la deformidad de Haglund, y finalmente se puede hacer o reinserción del Aquiles con anclajes o con anclajes o aumentaciones en los casos en los que uno considere que se hizo un desviamiento demasiado extenso, o también hablan en pacientes que digamos que son de más rendimiento a nivel deportivo, pues no deportistas élite, pero sí pues, pacientes que tengan una actividad deportiva regular. Se puede hacer aumentación con el flexor hallucis longus, y también pues hacer una reinserción ahí en el calcáneo. ¿Cuáles van a ser los objetivos que vamos a tener con estas técnicas abiertas? Pues y con todas las técnicas en el paciente, va a ser aliviar el dolor, mantener pues el poder y la capacidad plantiflexora de todo el complejo gastrosóleo, y regresar pues al nivel de actividad que tenían nuestros pacientes previo a los síntomas de la enfermedad. En cuanto al abordaje, en este estudio que les muestro no encontraron ninguna diferencia pues en cualquiera de los abordajes. Algunos describen mayor visualización con unos o con otros, pero sí pues por fisiología, digamos, se prefiere el abordaje directo pues en la región mediana del tendón, y hacer pues como un rechazo de este, y porque también permite pues como el acceso al flexor hallucis longus cuando usted lo necesite en ese punto. Cuando se hace la desinserción del Aquiles y la aumentación con este flexor, estos Nulli y colaboradores en un reporte que ellos hicieron con estos pacientes que se hizo la aumentación, reportaban también buenos resultados en cuanto a
pues a satisfacción y hasta el 96% de funcionalidad plantiflexora, pues la fuerza plantiflexora cuando se hacen incluso desinserciones más grandes. La mayoría de la literatura nos recomienda que si por encima del 50% usted ya lo insertó, trata de hacer una aumentación, pero digamos que ellos también muestran que podría no pasar nada, pero es una posición bastante debatida en estos casos. Este es un estudio también que salió en Food and Anco, lo hicieron del 2009 al 2011, en el cual ellos pues hicieron un estudio como comparando cuando se hace la aumentación con el flexor hallucis longus versus no hacerla, y ellos pues los resultados que dieron fue en cuanto a funcionalidad, sintomatología, fuerza plantiflexora, tanto del tobillo como del hallux, y la satisfacción de los pacientes con el procedimiento lo hicieron con el seguimiento a un año. Y demostraron pues que la satisfacción realmente era muy similar en los pacientes que se les hizo la transferencia con el flexor hallucis longus como con los que no se les hizo pues la transferencia, con todos los desenlaces pues, que ya les conté. Entonces dejan la opción, digamos, que no siempre hay necesidad de hacer las transferencias. En cuanto al manejo artroscópico, a grandes rasgos los puntos que hay que tener en cuenta, entonces se hace con el paciente en decúbito prono en la mayoría pues, de los casos. El torniquete está debatido, por lo menos dicen que se puede poner en muslo y usted definir en qué momento utilizarlo pues, para no perpetuarlo durante toda la cirugía. Se hacen unos portales convencionalmente, dos portales, medial y lateral, a 5 milímetros del Aquiles pues, en la región medio lateral y a 7 milímetros de la tuberosidad posterior superior del calcáneo. Y el riesgo con este es el nervio sural, que pasa a 7 centímetros del Aquiles y a 4 del borde superior del calcáneo. Algunos autores hablan, pues de hecho, este es un estudio pues, el que propone Estes Meyerson, un estudio en el 2018, hacer una marcación previa a la artroscopia con un pin para definir cuál va a ser la región que se va a resecar, pues la porción ósea que se va a resecar. Dentro de las técnicas artroscópicas, estos otros autores en este estudio pues, que publicaron en Food and Anco en el 2018, proponen que también pues, otra de las técnicas es hacer como un punto intermedio entre los portales que se hacen para la artroscopia de tobillo, que son un poco más arriba, y la región posterior superior del calcáneo, hacer un punto medio, y que cuando se requiera una aumentación se hace un nuevo portal, digamos, en la región mediana del tendón. Y ellos pues, demostraron que esta es otra de las posibilidades que uno podría intentar con la artroscopia, con aumentos pues, en la escala de AOCAS de 70 a 92 puntos previo y post con esta técnica, y pues ellos no encontraron complicaciones mayores solo en un paciente en una anestesia en la región posterior. También otros autores pues en este estudio que hicieron entre el 2007 y el 2009 con 23 pacientes proponen que también se pueden hacer, son 3 portales, pero entonces haciendo 2 en la región lateral, uno en la región inferior, otro en el que se hace en la artroscopia del tobillo y otro en la región medial, con resultados también pues excelentes y buenos, que podría ser otra de las alternativas para los ortopedistas que hacen artroscopia. La calcaneoplastia, que es esa resección de la deformidad ósea, también está escrita que se puede hacer por medio de la artroscopia. Este es un estudio que salió en Food and Anco en el 2016, haciendo una calcaneoplastia por esta vía, y con seguimiento a 3 años, pues a 9 meses y a 3 años. Y ellos demostraron que los pacientes también tenían excelentes resultados con esta técnica, que no hubo complicaciones, e incluso ellos sugieren que, pero sin ser estadísticamente significativo, que los pacientes tienen un retorno a la actividad deportiva menor que en promedio con las otras técnicas, dependiendo de lo que uno revisa, entre 20 y 24 semanas. Ellos dicen que a las 12 semanas presentaban un retorno a la actividad deportiva. Pero entonces, cuando uno ve como todas las posibilidades que se puede hacer, tanto de solamente liberación de la bursa, como de la calcaneoplastia, pues queda con la duda si es mejor por vía artroscópica o por vía abierta.
Entonces me encontré este estudio que fue hecho pues en Alemania, publicado en el 2006. Lo hicieron con cadáveres en los cuales se hizo pues la técnica artroscópica en unos y la técnica abierta en los otros para hacer pues la calcanoplastia, la resección de esa deformidad. Y ellos pues lo que encontraron es que en ninguno de los desenlaces pues con las lesiones de la región medial, lateral, central, si quedaba mucha bursa después de la resección con un método o con otro, o las lesiones del nervio sural no encontraron pues como diferencias estadísticamente significativas entre una técnica u otra. Pero entonces uno podría pues definir que según la preferencia del cirujano no está mal realmente hacer de una forma o hacerla de otra según lo que el cirujano conozca. Y en cuanto al dolor, este es otro estudio que también pues, salió publicado en el 2020, lo hicieron en Italia con 47 pacientes, evaluando pues este puntaje que habla tanto de dolor como de retorno a las actividades, y demostraron que era en cuanto a satisfacción, en cuanto a resultados funcionales y de dolor, eran muy parecidos, digámoslo así, los resultados en la técnica artroscópica como en la técnica abierta. Pero en la abierta, pues, y no es, digamos, una tasa que sea exorbitante en comparación a las que se describen en la literatura, por medio de la técnica abierta encontraron pues una anestesia en la región posterior en uno de los pacientes, que fue como el único desenlace que cambió en uno u otro. Finalmente, la osteotomía de SADC es, digamos, la otra opción que tenemos con estos pacientes. Esta fue descrita en 1939, hace muchísimo rato, y la técnica sigue siendo, a excepción pues que el doctor Sadek cuando la escribió inicialmente hacía la osteosíntesis, por así decirlo, con suturas, y ahora pues se hace con placas o con tornillos, pero la técnica sigue siendo la misma. Y esto lo que trata de hacer es cambiar ese eje de tensión del tendón de Aquiles, por así decirlo, cambiando pues haciendo una osteotomía de sierra de cuña dorsal, que es pues la idea con esta osteotomía. La incisión, pues eso sí varía bastante, algunos autores la describen así, otros la describen de forma más oblicua, pues en la región lateral, pero pues digamos que la técnica es exactamente la misma. Incluso, como les muestro ahorita más adelante, hay otros que también lo hacen por mínima incisión, que es un poco pues más complejo. Entonces, básicamente lo que ellos tratan, pues lo que se hace es que a 15 milímetros del borde más posterior superior del tobillo, que sería, del calcáneo, perdón, que sería esta región, se hace una cuña que no logré encontrar en la literatura que uno calculara, digamos, dependiendo de las líneas o de esa relación que uno, como en rodilla o en tibia, que se cambia pues, por grado, sino que todos describen una cuña de 10 milímetros que se saque, dejando intacta esta bisagra, pues esa cortical más plantar, tratando de utilizarla en forma de bisagra, y se hace pues el cierre cuando se retira la cuña de esa región del calcáneo. Como les expliqué, pues está descrita tanto con tornillos como placas. Los que defienden las placas refieren pues que disminuye la sintomatología en esa región posterior, sobre todo en los tornillos que tienen cabeza, porque también se puede hacer con tornillos pues sumergidos, que tienen también buenos resultados y menores tasas de irritación en esa región posterior. Y pues la idea es, como les expliqué ahorita, con la relación de las líneas del eje X y el eje Y, sería cambiar esa relación, porque usted está acortando la longitud pues, de la Y, entonces cambiaría la relación cambiando el eje de tensión del Aquiles. No lo recomiendan, pero eso sí es recomendación. No logré encontrar un estudio pues que hable de esto, pero no está recomendado en deportistas de alto rendimiento, sobre todo porque en ellos tratan como de hacer las estrategias conservadoras sin cambiar esos ejes fisiológicos de tensión, y tampoco en pacientes en los que ya hayan tenido fallos con reintervenciones previas, ya sea por vía artroscópica, la calcanoplastia, y persistan con síntomas, tampoco digamos es tan predecible como los resultados que esté la literatura para esto. Esta es otra técnica, un estudio que salió en el Food and en el 2019, que hacen la osteotomía exactamente igual a lo que les mostré,
pero de forma mínimamente invasiva, con una incisión pues en la región lateral, haciendo una marcación mediante intensificador de los puntos con fines de cómo va en qué punto va la osteotomía. Y ellos, pues en este estudio que lo hicieron con 26 pacientes, pues los resultados que ellos demuestran es una satisfacción del 94%, que es muy similar a las técnicas abiertas, pero pues requiere, digamos que es un poquito más demandante, por lo menos la curva de aprendizaje para esto. Entonces, uno de los debates que existen en este tema en la literatura es cuándo vale la pena hacer un SADC y cuándo se hace la calcanoplastia, pues o por lo menos tratando de comparar los resultados entre hacer un SADC, la osteotomía, o hacer solo la resección de esa protrusión posterolateral de Haglund. Entonces, este es un estudio que de hecho es muy reciente, salió en el 2020, lo hicieron en China. A 12 pacientes le hicieron una osteotomía de SADC y a 32 pacientes le hicieron pues solo la calcanoplastia, la resección del Haglund, y vieron los desenlaces en cuanto a funcionalidad y también con la medición de ángulos que los habían hecho previos al procedimiento y también los hicieron posterior al procedimiento para ver cómo había sido pues el cambio, digamos, en ese eje de tensión del Aquiles. Y realmente ellos demostraron que o sea, el DSW, este de acá arriba, pues, el azul es el que es el SADC, por así decirlo, y el PR es la calcaneoplastia. Y ellos demostraron, pues como vemos aquí, perdón, que inicialmente la calcaneoplastia tiene mejores resultados en cuanto a funcionalidad y a dolor, pero al final, pues después de los 12 meses se igualan los resultados de SADC y de calcaneoplastia, y los resultados pues, en los ensayos iniciales a los 3 y a los 6 meses no eran estadísticamente significativos en cuanto al cambio en sintomatología y en retorno pues, a la actividad. Y la corrección de los ángulos de forma radiológica, digamos que fue muy similar en los dos grupos de SADC y de calcaneoplastia. Y este es otro pues que otro estudio que me gustó, me pareció pues muy particular, también fue hecho en el 2020 con 28 pacientes, y lo que pues en este estudio lo particular es que ellos hicieron una osteotomía de SADC sin hacer la resección de esa deformidad posterior superior y tampoco haciendo la resección de calcificaciones intradustancia, o sea, solamente la osteotomía sin nada más. Y reportaron que pues, los resultados son muy similares a cuando se hace con calcaneoplastia y con resección de las calcificaciones intratendón, con retornos pues, a la actividad muy similares a lo que está escrito en la literatura, y ellos no incluyeron deportistas de alto rendimiento, pero sí personas que digamos que tenían una actividad deportiva más o menos pues, continua, y de 3 de los 4 pacientes que tenían esa actividad física lograron retornar al nivel deportivo que tenían antes de la cirugía. Entonces, pues como grande, ¿qué vamos a hacer con cada paciente? Porque ya vemos todo el espectro y los debates que hay, si resecamos la deformidad, si quitamos las calcificaciones, si se hace la aumentación con el flexor o si definitivamente pues la solución es el SADC. Y este es un cuadro que me encontré en un artículo de Food and Icon en el 2016, que aunque no tiene en cuenta los nuevos estudios que les mostré pues, de 2020 y 2021, es un abordaje pues, que me pareció bastante bueno para definir estas patologías. Ellos pues, los clasifican en 1, 2 y 3, como leve, moderado y severo. Y lo que ellos hacen es que si tienen pues una deformidad posterior superior pequeña, menor de 7 milímetros, ellos sugieren que uno puede hacer solamente la excisión de esa deformidad y la resección de la bursa, y puede ser por medio de artroscopia para mejores resultados, digamos, en el paciente. Cuando ya sea moderada, con una deformidad un poco más grande, hasta los 15 milímetros, y si el paciente pues tiene como ese edema y esa deformidad en la región posterior, ya ellos definen que uno debería considerar la osteotomía de SADC, ya sea por mínima invasión asociada pues, a la resección del SPUR, y cuando ya es severo, pues ya sí se debe hacer la calcaneoplastia, el SADC, y en casos pues, que se requiera hacer la aumentación, si se hizo una desinserción del Aquiles, hacer la aumentación con el flexor a los islongos.
El posoperatorio de estos pacientes, entonces, para todos la extremidad debe estar elevada en promedio de 5 a 7 días mientras el paciente pues esté en la casa. Cuando sea solo, digamos, la calcaneoplastia o la resección de la deformidad de Hagen,